Supercrack Estrella presenta. El MH370 podría haber terminado en la Antártida. Misteriosa desaparición del avión Malasio 7000 kilómetros hasta la Antártida. ¿Pudo ser la Antártida el destino del avión MH370 de Malasia? Es una teoría que tengo. He buscado cuánta distancia más o menos puede recorrer el avión de MH370. Pero lo único que encontré son estos datos. ¿Cuánto puede llegar a volar un avión? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la distancia máxima que puede recorrer un avión volando? La respuesta más lógica será hasta dónde le lleguen las reservas de combustible. Por supuesto que sí, pero ¿qué condicionantes determinan que una aeronave pueda tener un mayor o menor alcance de recorrido? Como bien hemos apuntado, el combustible juega un papel muy importante. Parece evidente que cuanto más queroseno vaya en los tanques de combustible, mayor será la distancia recorrida. Pero aquí entran en juego otros factores: el peso y carga de la aeronave, la configuración del avión, el número de butacas, el número de pasajeros máximo a bordo, sus maletas, la cantidad de catering embarcado. Todo esto determinará la distancia máxima y durante cuánto tiempo podría estar volando, y el maximum takeaway, tow, o el peso máximo de despegue. Un avión no puede ser cargado hasta los topes sin ningún tipo de criterio. Ni se elevaría del suelo, ni podría realizar una frenada de emergencia en condiciones de seguridad durante el despegue y sin salirse de pista. No nos olvidemos que para que una aeronave levante el vuelo hace falta que genere sustentación en sus alas. Estos son los principios fundamentales de la aerodinámica. Por consiguiente, SUMTOW será el peso máximo permitido por el fabricante para que un aparato despegue en condiciones completas de seguridad. Un balance equilibrado del 100% de la carga útil y el 100% de combustible sumados al peso en vacío de la aeronave. Y es aquí cuando la aerolínea decide, conociendo SUMTOW, si añade más pasaje y carga pero menos combustible, y realiza vuelos más cortos. O si por el contrario, abastece al avión con la máxima capacidad de combustible, reduciendo el volumen de carga y pasaje, realizando vuelos de mayor alcance. A grosso modo, existen muchos otros factores exógenos que influyen en el rendimiento en vuelo de un avión, como la meteorología, el rozamiento del aire y las corrientes, entre otros. Todas las compañías aéreas diseñan sus rutas comerciales considerando estos factores. E incluso con márgenes suficientes como para que los aviones se mantengan en el aire durante tiempo extraordinario, si se diera el caso del fenómeno conocido como tráfico. En este caso, los aviones tendrían que hacer cola y esperar su turno de aterrizaje volando en círculos sobre el aeropuerto de destino. Este fenómeno de congestión aérea es más común en aeropuertos extremadamente transitados. La técnica y el desarrollo de motores más eficientes ha sido clave para alcanzar mayores alcances. No olvidemos que antes de la aviación a reacción, los turbohélices que recorrían destinos internacionales tenían que hacer escala en aeropuertos intermedios para repostar combustible. La evolución y la técnica para aligerar el peso de las aeronaves también se aplican en los materiales estructurales y el fuselaje. Aunque la mayoría de aviones comerciales utilizan aluminio y aleaciones de alta resistencia que contienen cobre, magnesio y zinc, el Airbus A350 ha supuesto un hito al introducir la fibra de carbono como elemento principal. Este aparato, al que Iberia ha incluido recientemente a su flota, es capaz de consumir un 30% menos de combustible que otros modelos similares, e incluso alcanzando mayores longitudes. Con todo lo anterior, cada fabricante establece cuáles son las distancias máximas de alcance de sus aparatos. Considerando la flota Airbus de Iberia, podemos identificar los siguientes datos. El A350-900 es capaz de volar durante 20 horas seguidas sin repostar una distancia de 11.000 kilómetros, la aproximada entre España y Chile. El A330, en su versión de 242 toneladas de MTOW, puede recorrer la distancia aproximada entre Madrid y Yakarta, en Indonesia. El 321XLR, que Iberia incorporará a su flota en 2023, alcanza una distancia máxima de 8.700 kilómetros, pudiendo realizar un Madrid-Quito directo. Los aviones más pequeños como los A321 y A320 no tienen alcance para realizar vuelos intercontinentales, siendo utilizados para corto y medio radio. En la actualidad se están desarrollando prototipos de aviones 100% eléctricos, pero apenas competitivos con el alcance y capacidad de pasaje que ofrecen los principales fabricantes.
Hasta ahora, el más ambicioso es el fabricante sueco EART Aviation, que comenzará a comercializar en 2026 el modelo S-19. Un avión totalmente eléctrico con capacidad para 19 pasajeros que recorrerá un máximo de 400 kilómetros. Otras soluciones más plausibles que se están actualmente desarrollando como alternativas al queroseno son los combustibles de hidrógeno. El problema que este presenta es la necesidad de unos tanques de mayor volumen para recorrer las mismas distancias que ofrecen los combustibles fósiles. De ahí que se reduzca la capacidad de carga y pasaje. Estamos viviendo un momento interesantísimo en la evolución de la aviación, y dentro de muy poco llegaremos incluso a volver a ver la aviación supersónica. Esta vez a base de combustibles sostenibles y cero emisiones netas de carbono, con la comercialización del Overture del fabricante estadounidense Boom Supersonic, para 2029. Entonces quizás ya no nos preguntaremos tanto cuánto puede llegar a volar un avión en rutas intercontinentales, y nos empecemos a interesar por el cuánto tardaremos en llegar. Mirando en Google Earth la distancia entre Kuala Lumpur y la Antártida parece haber una distancia de 7000 kilómetros, y por lo que encontré todo apunta a que sí. Sábado, 8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines despega de Kuala Lumpur a las 00:41 hora local con destino a Pekín. A bordo van 227 pasajeros y 12 tripulantes. A las 2:14 horas, desaparece del radar cuando se dirigía hacia el oeste sobre el estrecho de Malaca. La aerolínea entonces anuncia que ha perdido contacto con la aeronave. La última comunicación del piloto ha sido con el control de tráfico aéreo vietnamita. Buenas noches, Malasio 370, son sus últimas palabras. El avión nunca aterrizó en Pekín como estaba previsto a las 6:30 horas. Especialistas analizaron datos de satélite del Boeing 777 de Malaysian Airlines, y especulan con la posibilidad de que el avión, desaparecido en marzo del año pasado, haya tomado rumbo a la Antártida, según reporta el diario New Zealand Herald. A fines de enero el gobierno de Malasia garantizó que los familiares de las víctimas del vuelo MH370 recibirán compensación de las aseguradoras. Una nueva versión intenta explicar la misteriosa desaparición del vuelo MH370 malasio hace ya casi un año, lo que provocaría un giro inesperado en la investigación. Expertos en accidentes de aviones sostienen que el Boeing 777 podría haber virado hacia la Antártida. Expertos en accidentes aéreos, después de analizar los datos de satélite del Boeing 777 malasio, que desapareció sin dejar rastros en marzo de 2014, llegaron a la conclusión de que desconocidos podrían haber dirigido deliberadamente la aeronave hacia la Antártida, reporta el diario New Zealand Herald. De acuerdo con el análisis de los datos, el vuelo malasio MH370 estuvo en vuelo unas horas después de que los controladores perdieran contacto con él, e hizo 3 giros, uno de ellos a la izquierda. Como resultado, el avión se dirigió al oeste, y luego al sur, hacia la Antártida, afirman expertos. Para Malcolm Brenner, un destacado especialista en las causas de los desastres de la aviación, esos giros sugieren enfáticamente que alguien en la cabina del piloto deliberadamente desvió el MH370 de su curso. A fines de enero el gobierno de Malasia garantizó que los familiares de las víctimas del vuelo MH370 de Malaysian Airlines desaparecido en marzo del año pasado recibirán compensación de las aseguradoras. Nos aseguraremos de que más contacta a los familiares y aborda con ellos la mejor forma de resolver sus necesidades, indicó el ministro malasio de Transporte, Liew Tion Lai, según el diario The Star. Liew declaró que, pese a que hace 2 días las autoridades declararon como accidente la desaparición del avión, continúan los esfuerzos para localizar el Boeing 777-200, cuyos restos se cree que se encuentran en el fondo del Océano Índico. El gobierno malasio declaró el pasado jueves la desaparición del avión como accidente y como presuntamente muertas las 239 personas que iban a bordo, al considerar altamente improbable la posibilidad de que haya supervivientes tras más de 10 meses. La declaración oficial como accidente permite a los familiares de las víctimas iniciar el proceso para reclamar compensaciones de las que se hará cargo la aerolínea. El avión de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo tras cambiar de rumbo en una acción deliberada, según los expertos, tan solo 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con dirección a Pekín. Desde esa fecha se desconoce su paradero y no se han encontrado restos del fuselaje. Pasaron 5 años y aún no se sabe lo que realmente pasó con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció en pleno vuelo.
La búsqueda para encontrar el avión que se esfumó el 8 de marzo de 2014 en el Océano Índico tras despegar de Kuala Lumpur fue la más larga que se hizo jamás y el misterio sigue sin resolverse. Ahora, una revista estadounidense, tras una exhaustiva investigación, dice conocer la verdad de lo ocurrido. El periodista William Langewiesche fue el encargado en dirigir un enorme informe de la publicación de The Atlantic que se enfocó en los errores en la investigación hasta llegar a la que considera la hipótesis más probable. El avión, un Boeing 777 que transportaba a 239 pasajeros, despegó del aeropuerto de la capital malaya el 8 de marzo de 2014 a las 12:42 de la noche. El capitán era Saari Ahmad Shah, un piloto de 53 años, uno de los más expertos de la compañía. Su copiloto, Farik Hamid, un joven primer oficial quien se encontraba en el último vuelo de entrenamiento. Hasta ahí, cosas que se sabían a partir de la investigación oficial. Otras cuestiones que también habían sido reveladas. La aeronave tuvo su última comunicación unos 10 minutos después de la UNAM. Unos segundos después, el avión desapareció de los radares de Malasia. Al principio, la búsqueda se enfocó en la porción del mar Chino Meridional entre Vietnam y Malasia. Hasta que los primeros análisis de las señales de los radares revelaron que el vuelo MH370 había cambiado en dirección suroeste, minutos después de la última comunicación con la torre de Kuala Lumpur. A partir de ese descubrimiento se desataron todo tipo de hipótesis y teorías. La idea, escribe The Atlantic, de que un aparato tan sofisticado simplemente pudiera desaparecer parecía más allá del ámbito de lo posible. Luego se descubrió que el avión se había contactado 7 veces con un satélite geoestacionario de la Sociedad Británica Inmarsat. Los contactos sobre el Océano Índico se habían extendido durante unas 6 horas. Estos contactos permitieron trazar una línea que iba desde Asia Central hasta Antártida y que el avión cruzó a las 8:19 horas de Kuala Lumpur. Los técnicos además elaboraron más datos que permitieron establecer que el avión había virado una tercera vez hacia el sur. Esta información permitió definir una zona en la que el avión podría haberse estrellado. También, los datos indicaron que, después de 6 horas, el avión sufrió un descenso pronunciado, hasta 5 veces mayor que una velocidad normal. Al cabo de 1 o 2 minutos, el avión se zambulló en el océano, posiblemente desprendiendo componentes antes del impacto. Unos pocos restos del avión fueron hallados en la costa de África, en la isla de Reunión, Madagascar y Mozambique. 2/3 de los restos fueron encontrados por Blaine Gibson, quien durante los últimos 5 años estuvo buscando nuevas pistas por las costas de África y del sudeste asiático, convirtiéndose en uno de los mayores expertos sobre la desaparición y quien fue una de las fuentes de la investigación de The Atlantic. La revista llegó a una contundente conclusión. El accidente fue provocado intencionalmente por el comandante Saari Ahmad Shah, quien, al parecer, desactivó el piloto automático, tomó mayor altura para desaparecer de los radares, y desvió su trayectoria. Los informes indican que el comandante le pidió al copiloto, Farik Abdul Hamid, que saliera de la cabina y en ese momento, tras bloquear el acceso interior, ascendió por encima de los 12.000 metros de manera deliberada, y con ello, consiguió despresurizar el avión provocando que aparecieran las máscaras de oxígeno. Sin embargo, las máscaras de oxígeno solo duran 15 minutos con lo que, pasado ese tiempo, los pasajeros y la tripulación se habrían quedado inconscientes y, después, habrían fallecido, con las máscaras puestas y sin tener razón de lo que estaba pasando. Eso es lo que explicaría que nadie hubiera mandado un mensaje de socorro o de auxilio desde el interior del avión. Momentos después, el avión terminó por estrellarse. Asimismo, estudios determinaron que es probable que el avión haya caído en las costas australianas y no en el mar del sur de China, tal y como afirmaba el gobierno de Malasia y donde se buscó sin resultados. Según la investigación, el piloto padecía depresión y ese habría sido el motivo del suicidio y del homicidio masivo que llevó a cabo. Según la revista, la esposa lo había dejado poco tiempo atrás, el hombre pasaba mucho tiempo solo y tenía una relación con una mujer casada. Además, un peritaje sobre un simulador de vuelo usado por Saari reveló que había estado ensayando una ruta muy parecida a la que hizo el vuelo MH370. The Atlantic dice que esa información deja al descubierto las intenciones del gobierno malayo y las autoridades de la empresa Malaysia Airlines de ocultar información. La policía sabe más de lo que se ha atrevido a decir, concluye la revista. ¿Qué distancia hay entre Malasia y Antártida? La distancia, recorrido, de Malasia hasta Antártida consiste en una línea aérea de aproximadamente 10.905 kilómetros.
Con el automóvil o el tren, la distancia efectiva hasta Antártida es muy probablemente más larga, ya que aquí solo se calcula el recorrido directo, línea aérea, desde Malasia hasta Antártida. Claro está, dependiendo de qué punto sea de la Antártida. Según mi teoría, desde el punto más cercano de la Antártida serían 7000 kilómetros, donde yo tengo localizado todas estas cosas en el Google Earth. Desde Malasia hasta Antártida. Para calcular la distancia se utiliza el centro del país. Para una determinación más precisa de la distancia, utilice una, o mejor aún, dos, ciudades para el cálculo de la distancia. Línea aérea, aproximada, 10.905 kilómetros, 6.776 millas, 5.884 millas náuticas. Desde Malasia hasta Antártida. Duración del vuelo o tiempo de vuelo. Avión ejemplificativo. Velocidad de viaje supuesta. Duración del vuelo aproximada. Globo aerostático. Duración del vuelo o tiempo de vuelo desde Malasia hasta Antártida. Globo aerostático. 50 km por hora. 218 hora, s. 5 minutos, s. Duración del vuelo o tiempo de vuelo. Cessna 172P. Cessna 172P. 200 km por hora. 54 hora, s. 31 minutos, s. Airbus A320. Duración del vuelo aproximada hasta Antártida. Airbus A320. 800 km por hora. 13 hora, s. 37 minutos, s. Avión ejemplificativo desde Malasia. Airbus A380. Airbus A380. 945 km por hora. 11 hora, s. 32 minutos, s. Astronave. Velocidad de la luz hasta Antártida. Astronave. Velocidad de la luz 0036 segundo. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.